para poder recibir su palabra. Amén. ¿Cuántos vienen listos para recibir la palabra del Señor? Aleluya, gloria a Dios. Hemos estado tomando una serie de temas muy bonitas, mis hermanos, y hemos estado hablando acerca de la heredad. Hemos estado hablando acerca de la heredad. Estuvimos hablando en la serie pasada acerca de la fidelidad de Dios. Y hoy estamos hablando acerca de esa heredad que Dios ha prometido a sus hijos. Y pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay esta mañana en este lugar? Amén. Y hemos estado, hermano, entablando varios temas acerca de el poder prepararnos para poder recibir esa heredad y el poder entender lo que necesitamos en nuestra vida, hermanos, para poder recibir esa heredad de parte del Señor en nuestra vida. Yo quiero que me acompañe, por favor, rápidamente allá a Éxodo capítulo 13, versículo 17, porque hoy hay mucho que decir, mi hermano, hay mucho que decir, pero que el Señor nos guíe en poder hacerlo en el tiempo, en el menos tiempo posible, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí ya lo tiene, Éxodo capítulo 13, versículo 17. Amén. Tal vez si me pones un poquito de bajos, te voy a agradecer. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Aleluya, gloria a Dios. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Aleluya, ya lo tiene. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Diga conmigo, que estaba cerca. Mire cómo es Dios. Porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Cuántos dan gloria a Dios a su palabra? Puede sentarse esta hora. Usted dirá, pastor, ¿y por qué ese texto bíblico? Y es que hoy quiero hablarte acerca, mire, diga conmigo, transformados, pero dígalo fuerte, transformados para administrar la herencia prometida. Y es que hoy vamos a iniciar, mi hermano, el análisis de 7 áreas que en nuestra vida necesita ser transformada para poder recibir la herencia que Dios ha prometido. Pero hoy vamos a tratar la manera de poder hablar, o lo que nos dé tiempo, mis hermanos, poder hablar acerca de 3 áreas que necesitan ser transformadas. Diga conmigo, mi corazón, mi dependencia, mi identidad. 3 áreas que vamos a hablar hoy, y lo vamos a hacer a la luz de la palabra del Señor, tomando al pueblo de Israel como referencia. Y es que en cada una de estas áreas que vamos a tratar en estos 2 o 3 temas, hermano, en cada uno existen obstáculos, en cada uno existen enemigos que buscan la manera de detenernos para no recibir o conquistar o administrar correctamente la herencia que Dios nos ha prometido. Por eso es que cuando vemos en la palabra del Señor, y yo invito a que lo busque, por favor, Deuteronomio 8:2, porque hoy no hay pantalla, mis hermanos, ¿verdad? Hoy, para que use su Biblia, y si trajo su cuaderno, apunte ahí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Mire lo que dice el Señor al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Y le dijo, te acordarás, oiga, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oiga lo que dice, te acordarás del camino por donde Dios te ha traído. Y es que, mi hermano, entre Egipto y la tierra prometida había algo que separaba a estos 2 lugares. Separaba de la esclavitud y separaba de la herencia algo, y eso era el desierto. Por eso el Señor había introducido al pueblo de Israel en el desierto durante esos 40 años. Y hay 3 cosas por las cuales Dios introdujo al pueblo de Israel en el desierto. En el texto bíblico que leímos del capítulo 13 de Éxodo, dice que había un camino más corto. Diga conmigo, un camino corto.
había un camino corto, un camino fácil, un camino que los llevaba directo a la tierra de Canaán. Pero en ese camino ellos iban a atravesarlo e iban a encontrarse con enemigos. Enemigos que iban a venir a levantarse en guerra en contra de ellos y que se iban a afligir. Dios conocía el corazón del pueblo de Israel. Por eso es que el texto sigue hablando del Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, que dice que Dios los introdujo en la tierra o en el desierto para poder afligirlos, para poder probarlos y para saber lo que había en sus corazones, si habían de guardar o no sus mandamientos. A su nombre, mis hermanos. Así que sí o sí Israel debía de pasar el desierto. Sí o sí Israel debía de ser metido en el desierto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder confrontarlos, con el objetivo de poder transformarlos y con el objetivo de poder capacitarlos para poder recibir esa herencia prometida. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora yo quiero hacerle una pregunta, amada iglesia. ¿Cree usted que nosotros necesitamos esos desiertos en nuestra vida? ¿Cree usted que nosotros necesitamos meternos en esos desiertos? Y es que muchos de nosotros cuando hablamos de desiertos, hermano, decimos no gracias, por favor, de eso no me hablen, ¿verdad? Porque muchos de nosotros nos gusta poder estar en los oasis, poder estar en el himno, poder estar, mi hermano, en los lugares, ay Dios mío, los mejores lugares. Nos gusta estar en paz, en tranquilidad, hermano, porque si yo le pregunto a cuánto le gustan los desiertos, hermanos, creo que a nadie le gusta estar en los desiertos. Pero diga conmigo, es necesario. Son necesarios los desiertos en nuestra vida. Son necesarios, ¿por qué? Porque los desiertos nos preparan para la conquista. Los desiertos, mi hermano, mejoran las áreas débiles en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder recibir la herencia que Dios ha prometido en nuestra vida. Nuestra alma, mi hermano, debe de ser transformada para poder recibir la herencia que Dios ha hablado en nuestras vidas. Si yo le pregunto, hermano, ¿qué áreas de nuestra vida, y me incluyo, necesitan ser transformadas todavía? ¿Qué áreas en nosotros, hermano, necesitan ser pulidas todavía? ¿Qué áreas en nuestra vida, hermano, necesitamos esa transformación del Señor? ¿Qué áreas las necesitamos? Y por eso es que es necesario el desierto en nuestra vida. Es de suma importancia. Israel, hermano, no podía gobernar ni tomar aquella tierra que Dios les había dado por herencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesitaba transformar su alma. Dios necesitaba transformar su mente, sus emociones, su voluntad. Necesitaban ser transformadas. El pueblo de Israel necesitaba ser purificado. El pueblo de Israel, mi hermano, necesitaba ser limpio de toda la contaminación que habían recibido en Egipto. Dios necesitaba romper aquella mentalidad, aquellas costumbres, aquellas prácticas que habían adoptado en aquella cultura egipcia. Hermano, Dios necesitaba meterlos en el desierto. Ahora diga conmigo estas palabras. Dios no solamente quería sacar a Israel de Egipto. Dígalo pues, hermano. Dios no solamente quería sacar a Israel de Egipto, sino también Dios necesitaba sacar a Egipto del corazón de Israel. Santo Dios, hermano. ¿Está conmigo esta mañana? Porque qué cosas todavía hay en nuestro corazón de Egipto. Hermano, hemos salido de la esclavitud, hemos salido del pecado, hemos salido, mi hermano, de la contaminación. Pero el problema es que Egipto todavía no ha salido de nuestro corazón. Y por eso es que el Señor necesita meternos, aleluya, en el desierto para poder ser transformados. Del otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que de la misma manera en que Israel fue introducido en el desierto, Dios necesita que la iglesia de Cristo, hermano, necesita ser metida también en el desierto. La iglesia, mi hermano, no solamente necesita ser salva del mundo, sino que también necesita ser transformados para poder llegar a ser un pueblo santo.
para poder llegar a ser una iglesia separada para Dios. Poder ser libres, hermanos, de las influencias, de los valores, de las tradiciones, del estilo de vida contraria a este reino, a este siglo. Por eso necesitamos meternos en el desierto. Y así, mi hermano, de igual manera poder ser sanos en nuestro corazón, poder ser libertados del resentimiento, de la ira, de la amargura, de las actitudes que impiden reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Así que, hermano, hay 7 áreas que vamos a compartir que necesitan ser transformadas. Y para eso necesitamos meternos ¿en dónde, mi hermano? Yo que digo que no le gusta, ¿va, hermano? ¿Dónde necesitamos ser metidos para ser transformados? En el desierto. Eso donde no nos gusta. Ahí, mi hermano, donde no queremos, pero necesitamos estar ahí. Vuelvo a repetir Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. El Señor le dice al pueblo a través de Moisés, le dice, necesitaba meterlos esos 40 años en el desierto para poder probarlos. Mire, no solamente el Señor los había metido en el desierto, sino que el Señor los había afligido. El Señor los había probado con el único objetivo de poder saber qué es lo que había en su corazón. Hermano, cuando la Biblia nos habla acerca del corazón, lo hemos hablado muchas veces, nos estamos refiriendo al alma. Y sabemos que del alma proceden los pensamientos, del alma proceden las emociones, del alma proceden las acciones. Dios, hermano, los llevó al desierto para poder revelar lo que había en su corazón. Y eso es lo que dice Deuteronomio 8:2 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, te puse a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. A su nombre, mis hermanos. Mire, Dios lo llevó al desierto. Y hermano, pero Dios no solamente lo llevó para revelar lo que había en su corazón, sino que Dios lo llevó para poder restaurar esas áreas en su vida, esas áreas del alma, sus emociones, le dije, ¿qué más? Sus acciones y sus pensamientos. Por eso, hermano, en el corazón se llevan, mi hermano, esos pensamientos. Pero muchos de esos pensamientos, después de regresar del mundo o de estar en el mundo, son pensamientos erróneos. Ya se los he dicho, se los he platicado varias veces, hermano. Muchas veces nosotros creemos, o hay personas, hermano, que crecieron en un ambiente de alcoholismo, en un ambiente de infidelidad, en un ambiente de drogadicción, en un ambiente de maltratos, de palabras, mi hermano, de malas palabras, y crecieron en ese ambiente. Y esas personas creen, mi hermano, que eso es normal, porque en eso crecieron, en eso se desarrollaron. Creyeron, hermano, que la vida que estaban teniendo era una vida buena y correcta. Pero cuando vinieron a Cristo Jesús, se dieron cuenta a través de la palabra que todas esas cosas no eran correctas en ellos. Pero hay pensamientos que todavía siguen grabadas en nuestra mente. Hay emociones, hermano, erróneas que siguen grabados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes no tienen malos pensamientos? ¿Cuántos de ustedes no guardan resentimiento? ¿Cuántos de ustedes no guardan amargura? ¿Cuántos de ustedes no guardan tristeza, odio? Y podemos seguir sumando. Esas cosas son del pasado, son del mundo. Son cosas, mi hermano, que nos ataban en Egipto. Pero sabes, Dios necesita llevarnos al desierto. A su nombre, mis hermanos. No para castigarnos, porque muchos creen que el desierto es para castigarnos, y no. El desierto es para transformarlos, hermano. ¿Por qué? Porque le decía a lo que dice la palabra del Señor, que en el desierto se revela qué es lo que hay en nuestro corazón. Qué fuerte esta palabra, hermano, de veras. Yo espero que usted se vaya hoy con esto en su vida, mi hermano, con el deseo de ser transformados. A su nombre, mis hermanos. Sí, porque hay pensamientos de la cultura, de las tradiciones de Egipto, hermano, y cuando hablamos de Egipto nos referimos al mundo.
Nos referimos a lo que hay en el mundo hoy en día, que hemos dejado entrar en nuestros pensamientos, hermano, lo que hay en el mundo, la cultura que nos está rodeando. Hermano, las tradiciones que nos están rodeando, las estamos comenzando a adaptar en nuestra vida. ¿O qué adaptar, hermano? Nunca las sacamos de nuestro sistema. Hemos sido salvos, como lo decía. Hemos sido sacados del mundo. Pero el problema es que la iglesia o nosotros, mi hermano, no hemos sacado el mundo de nuestro corazón. A su nombre, mis hermanos. Y comenzamos a ser incrédulos con lo que Dios habla. Comenzamos, mi hermano, a negar la palabra. Comenzamos, mi hermano, a decir: no, es que lo que está predicando, lo que está diciendo, esa palabra es muy fuera de lugar. No es amor, no es con compasión, no. Hermano, y comenzamos a recriminar, y comenzamos a durar, hermano. Y el problema es que comenzamos a recordar el pasado. Y comenzamos a recordar Egipto. Cuando viene una palabra exhortativa, cuando viene la palabra de Dios a confrontarnos, a decirnos: sal de Egipto, decimos: oh, no, eso no es de Dios. Como el pueblo de Israel, mi hermano, cuando fue llevado y estaban entre el mar Rojo y los egipcios, ellos comenzaron a sacar lo que había en su corazón. Por eso dice Deuteronomio 8:2 que el Señor los afligió para probar su corazón. A su nombre, mis hermanos. Con todo respeto, mi hermano, sé que muchos hemos pensado esto: mejor ya no sigo buscando al Señor, porque cuando lo busco más es cuando más problemas vienen. ¿O no lo hemos pensado de esa manera? ¿Cuántos hemos pensado y hemos dicho, y no me conteste para no enojarme, aleluya, hermano, hemos dicho: en el mundo estaba mejor que en la iglesia? Porque en la iglesia solo chismes, en la iglesia solo malas miradas, en la iglesia solo esto y el otro, y en el mundo estaba mejor. ¿Cuántos hemos pensado eso? Es porque no hemos sacado de nuestro corazón a Egipto. A su nombre, mis hermanos. Y comienzan nuestras emociones entonces a salir a luz de, hermano, a flor de piel. Comenzamos a ser nostálgicos, hermano. Comienza entonces usted a pensar y a decir: uy, hoy es viernes, dice, va. Hoy, ¿dónde estaría hoy? ¿Qué estaría haciendo? ¡Ja! ¿Cómo estará el Pancho, verdad? No, si antes nos íbamos y hacíamos y esto y el otro. Ay, qué tiempos aquellos. Uy, hermano, si usted piensa en el pecado con nostalgia y piensa el mundo con nostalgia, hermano, es porque todavía no ha sacado a Egipto de su corazón. Y esta mañana es necesario poder sacarlo. A su nombre, mis hermanos. Mire, tal vez, hermano, hay enojo, hay miedo, hay inconformidad, hay murmuraciones. Y en eso cayó el pueblo de Israel en Egipto, en el desierto. Hermano, si usted lee el libro de Números, hermano, en el libro de Números encontramos, hermano, cómo el pueblo en ese proceso de los 38 años que pasaron en el desierto, lo único que hicieron fue quejarse, murmurar, estar inconformes, tener miedo, enojarse y tener nostalgia. Esa era la emoción de ellos durante esos 40 años en el desierto. Eso fue lo que tuvieron. A su nombre. Yo le pregunto, hermano, ¿será que usted va a seguir todavía teniendo esa nostalgia del mundo? ¿Será que usted va a seguir recordando aquella o aquel, hermano? ¿Todavía en el evangelio? ¿Será que usted, amado hermano, usted va a decir: uy, me hubiera ido mejor con aquel, hubiera estado mejor con aquella? Santo Dios, hermano. No, saquemos eso de nuestro corazón, de nuestras emociones. Hermano, que nuestras acciones reflejen lo contrario. Yo le decía a los hermanos que muchas veces, hermano, seguimos teniendo ídolos en nuestra vida. Seguimos cayendo en la idolatría en nuestra vida. Y hoy tal vez ya no nos hincamos o reverenciamos o encendemos una veladora a una imagen, ya no. Pero todavía seguimos teniendo ídolos en nuestros corazones. Hermano, el trabajo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro negocio, hermano, el hobby que nosotros tenemos, el deporte. Hermano, hay tantas cosas que todavía seguimos idolatrándolas. A su nombre. Y así no vamos a poder recibir la herencia prometida. El pueblo de Israel, mi hermano, tenía el camino fácil para llegar.
tenía la ruta más corta para poder llegar, pero el Señor no se lo permitió. Hermano, en nuestra vida hay una ruta corta para poder llegar, pero el Señor no lo va a permitir si nuestro corazón no está alineado al corazón de Dios. Uy, como que los amenes se terminaron hoy esta mañana, hermano. Como que viene hoy triste. ¿Cómo viene, hermano? ¿Viene alegre? ¿Viene enojado? ¿Viene triste, hermano? ¿Viene deseando todavía las cebollas, los ajos de Egipto, hermano? ¿Cómo venimos hoy? ¿Cuántos alegres hay en esta mañana, en este lugar, hermano? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano, hay oposiciones inclusive. Hay acciones que venimos y nos oponemos contra los pastores, contra los líderes, contra los ancianos de la iglesia. Hermano, hay acciones que tenemos en contra de nuestros líderes. Hermano, mire, hoy en día uno ya no puede tocar a la oveja porque se resiente y se va. Santo Dios, hermano. Pero sabe, hermano, hoy no la vamos a tocar, hoy la vamos a trasquilar en el nombre de Jesús, hermano. ¿Sí? Porque es necesario limpiar nuestro corazón. Porque yo le pregunto, ¿cuántos quieren la tierra prometida, hermanos? ¿Cuántos quieren esa herencia prometida? La anhelamos en nuestra vida. Y muchas veces, hermano, chineándolo, hermano, no se va a lograr. Se necesita, hermano, ay, Dios mío, la vara y el cayado para poder hacerlo, hermano. Pero en ocasiones, hermano, las acciones es oponerse al líder, hermano, rebelarse o rehusarse, mi hermano, a no entrar a aquella tierra que Dios ha prometido. ¿Por qué? Por el miedo, por las emociones, por los pensamientos. ¿Sigue conmigo todavía esta mañana, hermanos? Hermano, mire, Israel se lo decía. Israel fue libre de Egipto, hermano, pero salieron esclavos en su alma. Hermano, tenían que ser libres y tenían que ser purificados. Diga conmigo esta frase. Diga conmigo, no podemos conquistar. Pero dígalo con ganas. No podemos conquistar lo externo si aún somos esclavos en lo interno. Si todavía nuestra alma, mi hermano, sigue esclava, de nada sirve que usted se proponga en conquistar lo que está afuera. Debemos, hermano, de meternos en el desierto. Permitir, mi hermano, que el desierto en nuestra vida revele lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. En nuestro corazón. Aceptar lo que hay en nuestro corazón, hermano. Aceptar la realidad. Eso es lo que más cuesta, hermano. Aceptar lo que estamos viviendo. Aceptarlo, hermano. La realidad que hay en nuestra vida es lo que más cuesta. Pero es necesario entenderlo a su nombre, mis hermanos. Es necesario entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted acepta, mi hermano, acepta lo que está pasando, hermano, entonces usted va a permitir, oh, aleluya. Hermano, ¿sabe cómo es esto? Cuando tú vienes y alguien te dice, es que usted tiene amargura en su corazón. Y uno dice, no, yo no tengo amargura. Y hasta así bravo todavía, va, hermano. Yo no tengo amargura. No, es que mire, solo enojado pasa. No, es que yo soy así, dice, va. Y así pasamos todo el tiempo. Pero cuando aceptamos, hermano, y decimos, cierto, hay amargura en mi corazón por el pasado. Hay amargura en mi corazón porque cuando era niño, cuando era joven, cuando era adulto, alguien me lastimó. Tengo amargura porque esto. Y cuando reconocemos, hermano, lo que hay en nuestro corazón, ¿sabe lo que sucede, hermano? Estamos permitiéndole a Dios que pueda limpiar, pueda moldear, mi hermano, desde lo más profundo de nuestro interior y poder prepararnos, hermano, para poder heredar la tierra que Dios nos ha prometido. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es aquí, mi hermano, en el proceso de nuestra visión, de la visión de esta casa, mi hermano. Es por eso que muchas veces, hermano, no muchas veces, sino es por eso que vamos al retiro espiritual Gilgal. Vamos a ese retiro, mi hermano, con una sola visión, hermano, de poder sacar lo que hay en nuestro corazón, de poder liberarnos, de poder restaurar el alma, no solamente para ser salvos, sino para estar al servicio de la obra del Señor. Pero ahora también la montaña se ha sumado a todo esto. Legendarios. Y la montaña, mi hermano, ¿qué es lo que saca?
La montaña, mi hermano, lo que saca es nuestro carácter, nuestro verdadero carácter. Hermano, nos lleva a poder ser confrontados, a poder ser desafiados con el único objetivo, mi hermano, de aceptar nuestra realidad para permitir que Dios pueda limpiar y pueda moldear nuestro corazón. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nuestro corazón, mi hermano, es en la primera área donde Dios necesita transformarnos. Dios necesita transformar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Dios lo necesita hacer, hermano. ¿Sí? No traigamos Egipto a nuestro corazón. No traigamos, mi hermano, el pasado a nuestro corazón. No comparemos la iglesia con las cosas del mundo, hermano. No lo hagamos. Y me voy a tomar un tiempo acá. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros comparamos el mundo, hermano, y decimos: es que allá no me tratan de esa manera, es que allá donde no me dicen lo que tengo que o cómo tengo que hacer. No, hermano, comenzamos a poner cosas del mundo dentro de la iglesia. Sí, por ejemplo, en su trabajo, usted comienza a decir en el trabajo, ¿verdad? Y dice usted: es que en mi trabajo me tratan bien y yo nunca he fallado y por eso nunca me han llamado la atención y qué sé yo. Comienza usted a poner un montón de cosas. Y usted cree, mi hermano, que en la obra del Señor estamos haciendo bien las cosas. Como en el mundo las hacemos bien, en la iglesia pensamos que la estamos haciendo bien. Pero hay algo, mi hermano, que no estamos haciéndolo bien. Y entonces ahí venimos. Porque usted sabe que en su trabajo, mientras usted hace las cosas bien, nadie se mete con usted, ¿sí o no? Así es, ¿verdad? Haga algo mal y lo van a regañar. Pero dentro de la obra del Señor, no solo estamos viendo sus acciones, sino también sus pensamientos, hermano, también sus emociones. Y es ahí, mi hermano, donde viene la palabra de Dios a confrontarnos. Y es ahí donde usted tiene que dejar que el Espíritu Santo, por medio de sus siervos, por medio de la palabra, hermano, por medio del Espíritu Santo, sea confrontado para poder ser limpio y transformado en el nombre de Cristo Jesús. Dele un fuerte aplauso una vez más al Rey de Reyes, Señor de Señores. Segundo, hermano, ¿qué área debe de ser transformada en nuestra vida? Nuestra dependencia. Mire lo que dice el versículo 3, Deuteronomio 8:3. Dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Oiga lo que dice: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Así que en el desierto somos enseñados a depender de la provisión de ¿quién, mis hermanos? De Dios. Es que, hermano, el desierto es la mejor escuela donde Dios quebranta la autosuficiencia. Y ahí fue donde Dios quebrantó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en Egipto se sentía autosuficiente. Hermano, ellos tenían, hermano, tal vez no lo que era lo mejor de lo mejor, pero tenían cebollas, tenían rábanos, tenían algo ahí, mis hermanos. Y con eso se habían acostumbrado. Hermano, antes de entrar a la tierra prometida, hermano, tenían que aprender algo, que la herencia, hermano, no la iban a sostener con la fuerza humana, sino que lo iban a tener o lo iban a sostener con la dependencia directamente con Dios. ¿Está conmigo esta mañana, hermanos? Mire, en Egipto, mi hermano, sobrevivieron bajo el sistema de Faraón. Hermanos, los racionaron, les daban el alimento racionado y ahí estaban contentos, ahí estaban bien, por lo menos tenían un poquito de comida y ahí estaban contentos. Pero en el desierto, diga conmigo, en el desierto, aprendieron a vivir bajo el sistema de Dios. Y yo le pregunto, ¿cómo quiere vivir usted, mi hermano? ¿Bajo el sistema de Faraón o bajo el sistema de Dios? Pero dígalo con ganas, hermano, como que si quisiera usted, ¿va? Yo sé que hay calor, va, hermano, pero por eso le digo que grite para que se despierte, ¿va?
Hermano, mire, Dios permitió, y eso lo dice otra vez, que dice mi hermano el 3 de Deuteronomio 8:3, dice, y te afligí. Uno podría decir, qué malo Dios, ¿verdad? Qué mal Dios. Pero dice, y te afligí, y te hice meter, o te hice tener hambre. Yo le pregunto, hermano, santo Dios, hermano, ¿usted quiere la herencia prometida, hermano? Dependa de Dios entonces. Y depender de Dios, hermano, muchas veces Dios va a permitir que tengamos necesidad, tener escasez, tener procesos incómodos, hermano, para darnos una sola enseñanza. Y esa enseñanza, ¿cuál es, mi hermano? Que solamente Cristo es la fuente de vida para el hombre, mi hermano. Solamente Cristo puede sustentarnos. Solamente Cristo puede sostenerlos. Solamente Cristo, mi hermano, puede darnos lo necesario a nuestra vida. Por eso no reneguemos en el proceso. No reneguemos en el proceso. Hermano, aleluya a su nombre. Yo le puedo decir, en mi casa, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, hemos vivido procesos, hermano, de escaseces financieras muchas veces. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Yo le puedo decir esto, ¿sabe algo? Nunca hemos dejado de comer para la gloria del Señor, hermano. Una vez vino una persona a hospedarse con nosotros y yo le dije, mira, me vas a disculpar, fíjate que esta temporada estamos en vacas flacas, le dije yo, y así que hoy, pues como la otra vez, pues no vamos a poder tal vez salir a algún lugar, así que me vas a disculpar. No, no tengas pena, ahí estamos y esto y el otro, hermano. Y esa semana comimos pollito, comimos carne, mi hermano, comimos bien. Y me dice este amigo, uy, si esas son las vacas flacas, ¿cómo serán las vacas gordas? Me dijo, Es que, hermano, cuando tú dependes de Dios, Dios te sostiene, mi hermano. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano, y Dios quiere enseñarnos a depender de Él. Por eso tal vez puedo mencionarte 3 cosas en las cuales Dios, y hay muchas otras, pero Dios hizo que dependiera al pueblo de Israel de ellos. Uno de ellos fue el maná. Hermano, esa dependencia diaria del maná, que podríamos traducirlo como ese alimento espiritual diariamente en nuestra vida. Hermano, cada mañana el pueblo de Israel salía a poder recolectar el maná. Y algo interesante que vemos esto, mi hermano, que ellos no podían acumular para el día siguiente el maná porque se dañaba, se echaba a perder, se podría, hermanos. ¿Y qué es lo que Dios estaba enseñándoles? Es que le estaba enseñando que ellos no debían depender de las reservas humanas, que ellos no debían depender, mi hermano, de la provisión propia, sino que debían de depender de la provisión que Dios daba todos los días para su vida. Por eso cuando Jesús enseña, hermano, el modelo de la oración, le dice una parte: Padre, danos el pan de cada. Y eso debemos de aprender, hermanos, que todos los días dependemos de ¿quién? De Dios. Tú dependes de Dios, hermano. Mire, la palabra del Señor dice que no nos afanemos por el día de. No se afane, hermanos. No se afane del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Pero hay una buena noticia. El Señor dice que cada día Dios hace nuevas sus misericordias a nuestra vida. Así que, hermano, no se preocupe por el día de mañana. Aprenda a depender de Dios. ¿Cuándo, mi hermano? Hoy. Hoy, hermano. Hoy dependa del Señor. Hoy dependa del Señor, hermano. Mire, Dios va a proveer, dice la Biblia, hermano, que si Dios sustenta a los pajarillos, hermano, y Dios sustenta a las aves de los cielos, ¿cómo Dios no nos va a sustentar a nosotros que somos sus hijos, mi hermano? Pero debemos de aprender a depender de Dios. ¿Sí? Eso es lo segundo. Aprende a depender de Dios. Porque mire, hermano, es más fácil dejar de ir, hermano, una semana a la iglesia que dejar de ir un día al trabajo. Es más fácil dejar de ir un mes a la iglesia que cerrar un día tu negocio. Es más fácil hacer eso. Y ahí, mi hermano, estás bajo el sistema de Faraón y no estás bajo el sistema del cielo. Santo Dios, hermano. ¿Quién vive, mis hermanos? Hermano, la herencia no se administra desde la ansiedad, porque eso es lo que el sistema de Faraón te mete en tu corazón. Uy, es que mañana hay que pagar cuentas.
Es que este mes nos fue mal en el negocio, vamos a tener que abrir más tiempo. Es que no tengo que buscar otro trabajo para poder pagar lo que tengo que pagar. Y cambiamos, hermano, a Dios por el sistema de este mundo. A su nombre. ¿Le sigo, hermano, o lo paramos ahí? Porque es más fácil, hermano, administrar las cosas desde la confianza a Dios. Santo Dios, hermano. Es que es más fácil, hermano. Mira, si usted me pregunta, hermano, ¿cómo? Mire, gloria a Dios, hermano. Así hubiera querido que estuviera ayer, mi hermano, en la noche de sembradores de fe. Sí me hubiera gustado, mi hermano. Pero ni la mitad de los que estamos aquí vinieron anoche. ¿Y sabe qué le decía yo a los hermanos? Con todo respeto, hermano, no quiero que se ofenda porque a alguien le dije estas palabras y se fue de la iglesia. ¿No se va a ofender, hermano? Bueno, solo ustedes lo quieren, no, los demás, que Dios los guarde en su camino. Pero yo le decía, hermano, que los proyectos que Dios nos mete son proyectos de fe. Y cuando hablamos que son proyectos de fe, mi hermano, significan que no dependemos de usted. No dependemos de su ofrenda. No dependemos de su colaboración. Sí, hermano. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Sí. Es que no dependemos de usted, hermanos. Dependemos de Dios. Porque si nuestra confianza estuviera en usted, mi hermano, ay, Dios mío, ya hubiéramos entregado ese proyecto. Sí, hermano, de veras. Mire, del 100% que están anotados, ¿sabe cuántos dan mensualmente? El 15, el 20% de personas. O sea, póngale usted el números. Hermano, este mes solo 45 personas dieron su colaboración. Pero para la gloria del Señor, mi hermano, ya solo nos falta un poquito para poder llegar. Y yo sé que esta semana Dios va a completarlo en el nombre de Cristo Jesús, hermano. ¿Sí? A su nombre, mis hermanos. Y eso es depender de Dios. ¿Sí? Eso es depender de Dios, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra dependencia, nuestra confianza tiene que estar ¿en quién? En Dios. Así que, hermano, su negocio no se va a venir abajo. Si su negocio se lo dio Dios, ¿quién lo va a sostener? Entonces venga a la iglesia, hermano. Si su trabajo en la empresa donde usted está laborando, ¿quién se lo dio, mi hermano? Usted no tenga pena, mi hermano, de perseverar todos los días en la casa del Señor, porque Dios se lo ha dado, Dios se lo ha entregado. A su nombre. No espere que Dios lo meta en el desierto para enseñarle a depender de Dios, hermano. Ahí se acabaron los amenes. Es que muchos queremos la promesa grande de parte de Dios, hermanos, pero todavía no hemos aprendido a vivir bajo la dependencia de Dios. Estamos solamente viviendo de emociones. Estamos viviendo, mi hermano, de los recursos humanos. Muchos de nosotros vivimos inclusive de los contactos que tenemos. Es que, mire, había un hermano que me dijo: me voy a ir a los Estados Unidos, me voy a ir a trabajar allá. Tenía papeles, tenía todo en orden, él podía ir a trabajar allá. Y me dijo: voy a ir a trabajar, pastor, allá. Y me voy a ir 3 meses. Y voy a ir a hacer dinero, voy a ir a hacer un montón de dinero. Y cuando venga, pastor, vamos a entrarle con todo a este proyecto. Dele pues, váyase, le dije yo, ¿eh? Pues sí, necesitaba su desierto. Hermano, se fue. Y me dijo cuando regresó, le dije: ¿cómo le fue, hermano? Si le contara, pastor. Desde el primer día que llegué comencé a llamarle a mis amigos, a los contactos, a todos. Mire, ya vine, ya regresé otra vez, vamos a trabajar. Uy, no hay trabajo, vos. No, hombre, te llamo la otra semana. No, fíjate que no hay. Fíjate que no se puede, fíjate que no. Y así se fueron los 3 meses vivió mi hermano dependiendo de alguien más. Y cuando regresó me dijo: ni me hubiera ido mejor. Pues sí, pero necesitaba entenderlo, ¿ah? Necesitaba comprenderlo. Pero cuando dice que iba a regresarse los 2 últimos días, comenzaron a llamar y dijeron: hey, mira, ya hay chance, ¿te quedas? Mira, y él entendió entonces, hermano, que no era con sus fuerzas, sino que era con las fuerzas de Dios, hermano.
No era a través de sus contactos, no era a través de su lógica, no era a través de sus recursos ni de sus emociones, hermano, sino era conforme la provisión que Dios iba a dar sobre su vida, mi hermano. Así que el desierto revela, mi hermano, qué tan dependientes somos realmente de Dios. A su nombre. Sí, hermano. ¿Seguimos, hermano? Mire, hermano, hay temporadas, oiga lo que le voy a decir, hay temporadas que Dios cierra las puertas. No es el diablo, es Dios, hermano. Hay temporadas, hermano, donde los recursos son limitados de parte de Dios. Hay temporadas, hermano, donde los procesos parecen alargarse más de la cuenta. Hay temporadas, hermano, donde hay un silencio incómodo de Dios para con nosotros. ¿Sigue conmigo, hermano? Pero Dios no permite esto para destruirnos, le dije, sino que Dios permite de esto, mi hermano, para medir nuestro corazón, para medir nuestra dependencia, para poder desconectarnos de la autosuficiencia. Dígame usted, hermano, si no, cuando estamos en estos procesos, ¿le oramos más a Dios? Aunque sea solo para decirle, ayúdame Dios, no seas malo, ¿verdad? Ya no aguanto, por lo menos para eso. Pero sirvió para acercarse a Dios, ¿sí o no? Hermano, hay personas que son muy independientes de Dios, o sea, que no dependen de Dios y reciben herencia. Pero ¿sabe qué va a pasar con esa herencia, hermanos? Como el hijo pródigo, la van a terminar perdiendo, totalmente perdiendo. Santo Dios, hermano. ¿Me aguanto otro ratito, hermano? Mira, apenas llevo 30 minutos predicando, hermano. Ya se sintió como una hora, ¿va? Es que el calor, ¿va, hermanos? Pero hoy le voy a hablar de otra dependencia. La dependencia a través del agua que fluyó de la roca para este calor, ¿va, hermano? A su nombre, mis hermanos. Mire, y es que esto, mi hermano, es algo que debemos de entender. Mire, voy rapidito. Hoy sí, Éxodo 17, 1 al 6. Nos habla, mi hermano, de cómo el pueblo de Israel se quejó delante del Señor porque no tenían de beber agua. Hermano, y a través de todo esto, mire, a través de todo esto, hermano, el Señor comenzó a tratar sus corazones, a tratar su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor necesitaba medir su corazón en una situación crítica, mi hermano. En ese momento donde el pueblo de Israel tuvo sed y no encontraba agua. En ese momento, mi hermano, Dios los llevó al extremo. Diga conmigo, Dios los llevó al extremo. El pueblo comenzó a desesperarse. ¿Cuántos están desesperados ya por el calor, hermanos? Sinceramente, hay uno. Muy bien, solo una persona. Comenzaron a murmurar: ¿a qué horas va a terminar este pastor? Ya es tarde, que se apure. Comenzaron a cuestionar a Dios realmente, hermanos. A su nombre. Pero Dios le enseñó una lección muy grande. ¿Sí? Cuando los recursos naturales se terminan, hermanos, Dios sigue siendo la fuente de provisión para nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Por eso, mi hermano, solo la hermana, denle una bolsita de agua, hermano, solo ella tiene sed acá. ¿Usted también tiene sed, mi hermano? Pero dígalo con sinceridad, hermano. ¿Tiene o no quiere una su bolsita de agua también? Pero dígalo con ganas, pues, hermano. Por eso es que no recibe, mi hermano. Dios es misericordioso, mi hermanos. Dios les va a dar una bolsita de agua a cada uno de ustedes para que sacien su sed hoy en el nombre de Jesús. Pasen, mis hermanos, en el nombre de Jesús, antes que murmuren, antes que nos apedreen, hermanos. Porque dice mi hermano que Moisés, hermano, mire, dice que el pueblo ya estaba, mi hermano, en un grado, mi hermano, para poder apedrearlo. Allá la hermana que levantó la mano, usted, hermana, que levantó la mano y va a su bolsita de agua. Allá atrás, hermana Liliana, allá atrás. No, ella no fue, la de allá atrás fue. Ella fue, allá atrás, ya la levantaron la mano, sí.
Ahorita viene la suya, hermano. Ahorita viene la suya, ¿va? Antes que me apedree. A su nombre, mis hermanos. Es que Dios es un Dios de provisión, hermano. Sí. Pero mire, Dios permitió entonces la sed en el pueblo de Israel para poder revelar lo que había en ellos. Y lo que había en el corazón del pueblo de Israel era murmuración, era temor, era incredulidad, mi hermano, era desesperación. Es que el desierto, diga conmigo, el desierto expone las áreas más ocultas del corazón. Expone lo que hay en tu corazón el desierto, hermano. Reciba ahí esa bolsita de agua, hermano, con mucho amor y cariño para ustedes. Muchas veces, hermano, creemos que dependemos de Dios. Y esto es lo grueso, hermano. Muchas veces creemos que dependemos de Dios. Pero cuando vivimos realmente la escasez en nuestra vida, se comienza a medir si realmente dependemos de Él o no. ¿Sí? Por eso, hermano, hoy la enseñanza no es métete en el desierto. No, la enseñanza es evita el desierto, hermano. Vuelvo a repetir, el texto bíblico que leímos dice, hermano, ahí en Éxodo 17, que había un camino más corto. Había una ruta corta, mi hermano. Y para la herencia prometida hay rutas cortas que Dios permite. Pero también Dios no permite, hermano. ¿Sabes por qué Dios no lo permite? Hermano, porque nuestro corazón no está preparado. Porque nuestra dependencia no está preparada. Dice, hermano, que en esa ruta estaban los filisteos. Hermano, y el Señor dijo, no, estos me van a traicionar en el camino. Y antes que se echen la vuelta hacia atrás, mejor los llevo por otro lado más largo, para probar su corazón, para afligirlos, para meterlos en el proceso. Pero no para matarlos, hermano, porque Dios no los llevó al desierto para matarlos. Dios no te va a llevar al desierto, mi hermano, para matarte. Dios no te va a llevar al desierto. Dios te va a llevar al desierto para transformarte, hermano. Dios te va a llevar en el desierto para poder sacar lo que no sirve, mi hermano, y poder meter en tu corazón lo que sí sirve. A su nombre, mis hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Moisés golpeó la peña por instrucción divina, mi hermano, y de ella brotó agua para todo el pueblo. El desierto era un lugar, mi hermano, donde no habían probabilidades humanas. Estaban sin probabilidades, sin posibilidad humana de poder recibir esa agua. Pero sin embargo, Dios mostró su provisión, que no depende del ambiente, que no depende de la circunstancia, que no depende de la escasez, que no depende de las puertas cerradas, mi hermano, sino que todo depende de cómo está tu corazón delante del Señor, hermano. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso es que hay temporadas, mi hermano, donde sentimos sequías espirituales, donde sentimos desgastes emocionales, donde sentimos limitaciones espirituales, donde sentimos un cansancio ministerial y pareciese, mi hermano, que ya no hay salida para ese proceso. Pero hay algo que quiero decirte, hermano: si estás en Cristo Jesús, tú sabrás a dónde acudir, mi hermano. Si estás en Cristo Jesús, tú vas a ver en dónde está tu seguridad. Y tu seguridad no tiene que estar en tu entorno ni en tu alrededor, sino que tu seguridad tiene que ser Cristo Jesús, porque Él sigue siendo la fuente de vida eterna para ti. Pablo lo dijo y lo expresó, mi hermano: Cristo es la roca eterna en nuestra vida. Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que, mi hermano, nosotros vivimos porque Cristo, en Cristo fluye la vida, en Cristo fluye la gracia, la fortaleza, la restauración y la salvación. Cristo es todo para nosotros, hermano. Sí. Por eso la dependencia verdadera nace cuando entendemos, hermano, que Cristo no es un complemento en nuestra vida, sino cuando entendemos que Cristo lo es todo en nuestra vida. Santo Dios, hermano. El pueblo de Israel dependió también de la nube y de la columna de fuego. ¿Y sabes qué significa eso? Dirección de Dios y cobertura. Israel, mi hermano, no caminaba solo ni avanzaba, mi hermano, según sus emociones personales. Dios había establecido una cobertura visible en ellos a través, mi hermano, de Moisés y mediante la nube que estaba guiándolos en su camino. Dice la palabra que cuando la nube se movía, hermano, el pueblo debía de avanzar. Pero cuando la nube se detenía, el pueblo permanecía, ¿qué, mi hermano? Quieto.
Ellos aprendieron, mi hermano, que la protección, que la provisión y que el propósito estaba conectados si ellos permanecían bajo aquella cobertura, bajo aquella dirección que Dios había establecido. A su nombre, mis hermanos. Hay un principio espiritual que quiero compartirte hoy, y que es un principio, mi hermano, que se está quebrantando a través de los falsos maestros, hermano, y de las redes sociales. Y se habla acerca de cobertura y se dice cobertura ya no hay hoy. La cobertura solamente es para controlar al hombre, para manipularlo. Y eso no es así, mi hermano. La cobertura fue un diseño divino de Dios para poder dar dirección, protección y formación a aquellos que quieran estar bajo esa cobertura. Sí, el desierto, mi hermano, le enseñó a aquel pueblo que nadie podía conquistar la herencia prometida si vivían aislados o vivían independientes. Por eso, hermano, aquella cobertura, mi hermano, aquella protección les enseñó obediencia. Diga conmigo, obediencia. El pueblo de Israel aprendió a seguir instrucciones, hermano. Aunque no entendían el camino, ellos disfrutaron el camino para la gloria del Señor. A veces la nube, mi hermano, avanzaba rápido. Otras veces, mi hermano, permanecía días en un solo lugar. Y otras parecía detenerse sin explicación. Pero sabe, lo que el Señor le estaba enseñando al pueblo de Israel es que ellos debían de confiar en aquel que los estaba guiando. Hermano, muchas veces queremos herencia, pero sin rendición en nuestra vida. Queremos herencia, pero sin someternos. Queremos herencia, pero sin estar bajo esa cobertura. Segundo, rápido, hermano, el Señor les enseñó a través de la cobertura, a través de esa nube, protección. Mientras ellos permanecieron bajo aquella nube, mi hermano, Dios les dio dirección. Había cobertura sobre ellos. La nube los guiaba, pero también la nube los guardaba del sol, hermano, y la columna de fuego les daba calor. Hermano, la presencia de Dios peleaba por ellos también. Ellos estaban, mi hermano, a su nombre, protegidos. Salir de ese orden, mi hermano, establecido por Dios, expresaba grandes riesgos y hasta la misma muerte para ellos. Hermano, yo he visto en documentales, no he tenido la experiencia, pero he visto en documentales que en el desierto, mi hermano, durante el día, hermano, es un calor abrasador que cualquier persona que no se hidrata bien muere en el desierto. Pero en la noche, mi hermano, es un cambio extremo de clima que, hermano, que lleva, hermano, a poder descender a grandes, hermano, ¿cómo podríamos decir? Descender el clima, mi hermano, de una manera exagerada. Y si no tiene una buena protección, esa persona se muere de hipotermia. El desierto es exagerado, hermano, en sus cambios. Por eso Dios sabía lo que estaba dando. La nube en el día para poder protegerlos, y la columna de fuego para darles calor en la noche. A su nombre. Si ellos se salían de la nube, se morían. Si ellos decían, ya no seguimos la nube, nos cansamos, se morían. Hermano, hay personas que aman la promesa, pero rechazan la cobertura. Quieren la bendición, pero sin autoridad. Quieren conquistar, pero sin formación. Quieren posesión, pero sin sometimiento. ¿Seguimos, hermano? Aleluya. Pero ¿sabe algo, hermanos? Dios ha permitido la cobertura, no para manipularnos, sino para guiarnos y protegernos en el camino. ¿Qué nos enseña también aquella nube? Nos enseña unidad también. ¿Sabe por qué? Porque no podían caminar cada uno por su cuenta. El pueblo debía de avanzar juntos. Así que cuando la nube comenzaba a caminar, todos comenzaban a preparar, mi hermano, su equipaje, sus tiliches, dirían por ahí, hermano, sus maletas, echarlos a la carreta, preparar los animales, preparar los hijos, preparar a todos. Y ¿sabe algo? No podían caminar, hermano, como muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Hermanos, hagan una fila y conforme la fila les vamos a dar. No, hermano, ahí agarran, no, yo me meto aquí, va, y salen corriendo, ¿va, hermano? ¿Ha visto usted esas personas, va? Si yo le dijera, hermanos, vengan a agarrar ahorita aquí todas estas frutas que vamos a poner aquí. Ah, hermano, pero en orden, hermano, ¿va? Yo se lo pongo tan claro, ¿va, hermano? Cuando pasan a felicitar a alguien, va, aquí al frente, va,
En orden, hermano. Ay, no, ya me desesperé, dice alguien allá. Me voy a ir de una vez a felicitar. Y hacen un caos, ¿va, hermano? Había un orden, hermano. A su nombre, mis hermanos. Había un orden. Había unidad. Había una dirección en común. Avanzaban colectivamente, mi hermano. Y una de las evidencias, mi hermano, de transformación es aprender a caminar en unidad y en honra. Porque sabe, mi hermano, un espíritu aislado, independiente, sabe lo único que va a terminar: separándose, confundiéndose, siendo vulnerable. Pero aquí, en mi hermano, que camina bajo cobertura, va a aprender a honrar, va a aprender a obedecer, va a aprender a ser fiel, va a aprender, mi hermano, a permanecer. A su nombre, mis hermanos. Por eso es que como pueblo de Dios debemos de aceptar ser llevados en el desierto para ser formados en nuestra fe. Hermano, estamos tan acostumbrados a depender de lo nuestro, de lo que nuestros ojos ven. Pero sabes, el Señor quiere llevarnos al desierto para que no seamos como Esaú. ¿Se acuerda qué pasó con Esaú, hermanos? Dice que Esaú, mi hermano, venía cansado, hermano, y Esaú dice que vendió la primogenitura, vendió su herencia por un plato de ¿qué, mi hermanos? De lentejas. Esaú vio lo que había enfrente de él. Esaú fue movido por la circunstancia que había, no por la herencia prometida, sino porque él se encontraba. Hermano, no venda, no dé lo que Dios ha prometido a su vida. Dependa de Dios, dependa de Él, mi hermano. Porque si estás en el desierto, Dios te va a proveer. Si estás en el desierto, mi hermano, sí, va a ser un momento afligido. Va a ser un momento, mi hermano, de lloro, de crujir de dientes, tal vez, hermano. Pero te va a enseñar a depender de Dios. Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Ya hablamos acerca de que, mi hermano, de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser transformado. Hemos hablado ahora de que es necesario depender de quién, mi hermanos, de Dios, nuestra dependencia. Pero lo tercero que necesita ser transformado es nuestra identidad. Nuestra identidad. Vuelvo a repetir Deuteronomio 8:2. El Señor les dijo que iban a ser afligidos, metidos en el desierto, para saber lo que había en sus corazones. Hermano, el desierto no solamente cambia hábitos, revela nuestra identidad, revela lo que nosotros somos. Ellos tenían una mente, tenían una conducta de esclavos, y eso se reveló, mi hermano, en la frontera de Canaán, en Moab, en las llanuras de Moab. Hermano, después de 2 años de estar siendo preparados espiritualmente, estar siendo preparados, hermano, y enseñarles, el Señor los lleva a la frontera de Moab, mi hermano, los lleva a ese lugar para poder conquistar la tierra. Y el Señor todavía les da chance y le dice: miren, para que me crean, para que su corazón agarre fuerza, envíen a 12 para que vayan y vean la tierra y regresen. Hermano, el Señor todavía les dio chance. A su nombre. Es como que el Señor venga hoy, hermano, y te diga hoy: mira, yo te voy a usar en gran manera. Vas a ver la manera en que te voy a usar. Vas a ir a predicar a las naciones, vas a hacer cosas grandes. Y de repente le dice: mire, ¿será que predica aquí en la célula? Hermano, y usted predica en la célula y ve, hermano, que el corazón de la gente está emocionado, hermano. Está aleluya, mi hermano, y hay sanidades, hay liberaciones esa noche, hermano. Esa pequeña muestra que el Señor le está dando. El Señor le dice: vas a poner tus manos sobre los enfermos y ellos van a sanar, mi hermano. Y pone la mano sobre la gallina y sanó, mi hermano, ¿verdad? Una pequeña muestra, mi hermano, que sí, Dios te va a usar. A su nombre, mis hermanos. Pero a pesar de que Dios te dio una pequeña muestra de lo que es la tierra prometida, tu mentalidad y tu corazón siguen siendo esclavos. Y tú dices: no, para mí no es eso. Nah, yo yendo a las naciones, yo predicando, yo poniendo las manos sobre los enfermos, yo liberando. No, para mí no es eso. Hermano, hay una identidad que está distorsionada. Por eso, mi hermano, el Señor lo llevó al desierto para cambiar sus hábitos, pero para revelar lo que había en su corazón.
Y ellos dijeron, hermano, cuando regresaron los 12, ¿qué dijeron, hermano? Que somos inferiores. Somos como cucarachas a la par de ellos. Hay gigantes, hay naciones fortificadas. Dios nos ha traído acá solamente para matarnos. Una mentalidad de esclavos. Ellos tenían la cultura de dependencia, mi hermanos. Ellos tenían la cultura, mi hermano, de poder pedir, de poder estirar la mano solo para pedir. Ellos tenían la mentalidad, mi hermano, de eso. No de ser ofertantes, no de alguien que ofrecía. Ellos no sabían, mi hermano, algo tan especial, que el Señor había declarado en ellos que eran linaje escogido, eran una promesa de Dios, hermanos. Por ende, ellos eran hijos, hermanos, de esa herencia de la tierra prometida. Pero el desierto sacó, mi hermano, su realidad. 400 años, mi hermano, fueron tratados como esclavos. 400 años fueron, mi hermano, tratados como una propiedad. Hermanos, se les había sido quitada la identidad de conquistadores. Ellos ahora tenían una identidad de esclavos. Pero el desierto fue, mi hermano, el proceso para enseñarles. Enseñarles que, mi hermano, poder enseñarles que ya no más eran esclavos. Enseñarles, mi hermano, que ahora era el pueblo del Señor. Enseñarles, mi hermano, que ahora eran una nación santa, eran escogidos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios tenía, mi hermano, que cambiar. Oiga bien esto, Dios tenía que cambiar cómo se veían a sí mismo. Dios tenía que cambiar en ellos esa forma de verse, hermano. Yo quiero que, hermano, mire, muchas veces usted se ve y dice, yo, pastor, yo no, pastor, yo no. Hermano, y nos vemos con desprecio. Nos vemos como si no tenemos la capacidad, mi hermanos. Mire, a muchos Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero vivimos en una mentalidad de rechazo, en una mentalidad de inferioridad, en una mentalidad de temor, en una mentalidad de fracaso, en una mentalidad, mi hermano, de indignación. Una mentalidad indigna, pues, ¿verdad? Que no me lo merezco. Hermano, y esa identidad es errónea. Esa identidad es incorrecta. A su nombre, mis hermanos. ¿Cuántos pecadores hay en este lugar, hermanos? Arrepiéntase, hermano. Amén, dice. Como dijo un hermano, somos pecadores pero salvos, ¿va, hermano? Mire, hermano, todos seguimos siendo pecadores, ¿sí? Pero con una diferencia, que ya no seguimos pecando con los pecados del ayer, porque hemos sido justificados por Cristo Jesús, hermano. ¿Sí? Hay pecados, claro, que vienen a nuestra vida. Pecados, hermano, que llegan tal vez por nuestro descuido espiritual. Pecados que llegan, mi hermano, porque fuimos débiles en alguna área donde Satanás nos tentó. Pecados, hermano, que llegan inconscientemente, hermano. Tal vez vimos mal a alguien, le hablamos mal a alguien, nos enojamos con alguien y no hemos pedido perdón. Ese tipo de pecados, hermano, que son perdonables, que no son de muerte, como dice la palabra del Señor. Pero muchas veces, mi hermano, nos quedamos con ese pensamiento: soy pecador, no me lo merezco, soy indigno. Así como Mefiboset, hermano. Mefiboset era príncipe en Israel. Hermano, Mefiboset era el hijo de Jonatán y era príncipe en Israel, hermano. Y cuando llega, David le dice: tú eres un príncipe. ¿Y qué dice él? Yo no lo soy. Yo soy como un perro, trátame como un perro, mátame como un perro. Soy indigno de poder estar ahí. Pero ¿qué le dice el rey David? No, de hoy en adelante te sentarás a la mesa del rey como un príncipe de Israel. A su nombre, mis hermanos. Pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tu identidad, una identidad incorrecta, limita la herencia del Señor. El Señor le recordó en el desierto que eran un pueblo con propósito. Hermano, ellos no estaban vagando sin sentido. Ellos no estuvieron 40 años en el desierto, mi hermano, para poder vivir toda la vida en el desierto. No, el desierto era temporal. Aunque parecía trazarlos, mi hermano, en alcanzar la promesa de Dios, mi hermano, en realidad era la preparación que Dios les estaba dando
para poder conquistar la tierra prometida. Dios quería que entendieran dos cosas. Una, que no fueron liberados, mi hermano, solamente para salir de Egipto, sino que fueron liberados para poder conquistar una herencia que Dios ya había prometido. A su nombre, mis hermanos. Pero hay personas que creen que el proceso es para toda la vida. Hay personas que creen que están perdiendo el tiempo en el proceso. Hay personas que creen, mi hermano, que el desierto es el lugar donde van a vivir toda la vida. Pero Dios no nos ha llamado a vivir en el desierto. Dios nos ha llamado a vivir en el desierto para poder redefinir nuestra identidad, para poder sanar nuestra mentalidad, para poder corregir nuestra perspectiva, para poder preparar nuestro carácter para administrar la promesa que Dios nos ha dado. A su nombre, mis hermanos. Así que diga conmigo estas palabras: el desierto, pero dígalo con ganas, el desierto forma mi identidad. Sí, hermanos, forma nuestra identidad. Mire lo que dice Éxodo 19, 4 al 6, ya para ir terminando. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, oiga lo que dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Hermano, ellos eran el pueblo de Dios, salvados y escogidos por el poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Ellos eran prioridad de Dios y eran propiedad de Dios, eran su especial tesoro. Ellos ya no eran esclavos, ellos eran conquistadores. Hermano, yo quiero que escuches esto. Dios te ha salvado, hermanos. ¿A cuántos Dios los ha salvado, mi hermano? Dios te ha salvado. Dios te ha traído a Él, mi hermano. Y no hemos llegado a Él por nuestros propios méritos. El apóstol Juan lo dice, hermano, dice que nosotros no le amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Por eso es que le amamos a Él, hermano. Es decir, hermano, mira, inclusive Jesús mismo le dice a sus discípulos, mi hermano, que ellos no lo escogieron a Él, sino que Él los escogió a ellos. Hermano, no hay mérito alguno que podamos nosotros tener y decir: yo escogí a Dios, yo voy a seguir a Dios. No, hermano, Dios nos ha escogido porque somos su especial tesoro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Efesios, el apóstol Pablo declara, hermano, que nosotros hemos sido escogidos desde la eternidad. Y la palabra del Señor, Pablo dice, mi hermano, que nosotros hemos sido creados para Él, porque de Él somos y para Él somos y para su alabanza somos, hermano. Hay una identidad en nosotros, hermano. Y esa identidad, ¿sabe cuál es, mi hermano? Que ahora no solamente somos el pueblo escogido de Dios, sino ahora somos hijos de Dios para la gloria de Él, hermano. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Hermano, dígale a la persona que tiene a la par, dígale: qué dichoso sos, dígale. Vales mucho para Dios, dígale. Vales mucho para Dios. Hay un potencial grande en ti, mi hermano. Hay un potencial grande en ti, amada hermana. Hay un potencial grande para poder adorar y para poder servirle al Señor Todopoderoso. Por eso el Señor les dice que ellos iban a ser una nación santa, un real sacerdocio, mi hermano. En el desierto ellos recibieron, hermano, una formación teórica, una formación práctica. El deseo de Dios, mi hermano, para esta nación era que fueran santos, que fueran, mi hermano, un gobierno justo, un gobierno que administrara bien, hermano, la sociedad, la tierra, los recursos que Dios les iba a dar en sus manos. ¿Sabes, hermano? La iglesia de Dios también es una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mi hermano. Pedro lo declara y lo dice, mi hermano, que somos ese pueblo, ese linaje escogido de Dios, ese real sacerdocio, esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para anunciar las buenas virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas
a la luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, mi hermano? Así que dele fuerte aplauso al Rey de Reyes. Así que la iglesia, mi hermano, es considerada una nación con un sentido de pertenencia para Cristo Jesús. Una identidad bien marcada, mi hermano. Una identidad de pertenencia, una identidad de gobierno, una identidad, mi hermano, de poder anunciar el evangelio de Cristo. Es que Dios pensó en la iglesia dentro de su plan. Y es que la iglesia, mire hermano, esto es lo hermoso. La iglesia está dentro de una sociedad mala, dentro de un mundo perverso, dentro de una sociedad torcida. Y ahí Dios nos ha puesto, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Dios nos ha puesto ahí, ¿sabe para qué? Para que nosotros alumbremos. La Biblia lo dice en Filipenses 2, 14, 15. Dice: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos. Oiga lo que dice el 15: hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay una identidad, y esa identidad que usted es hijo de Dios. Hay una identidad que usted es luz en medio de las tinieblas. Hay una identidad que usted es una nación santa, real sacerdocio, mi hermano. Hay una identidad de parte de Dios, mi hermano, que hemos sido llamados a poder anunciar la palabra de Dios en medio de una sociedad llena de tinieblas. Amén, mis hermanos. Así que la iglesia de Cristo, hay promesa de Dios para la iglesia. Para la iglesia universal, para la iglesia en todo el mundo, para la iglesia local, hay una promesa del Señor. Y esa promesa del Señor, hermanos, es que Dios estará con nosotros en medio de nuestros desiertos, para transformarnos y prepararnos para recibir esa herencia prometida en nuestra vida. Póngase de pie esta hora en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que, iglesia, Dios no solamente nos ha librado de las garras del enemigo, de la opresión del enemigo, de la esclavitud del pecado. Dios ha dado una libertad en nuestra alma, pero es necesario poder llevarnos al desierto. Y el desierto, mi hermano, es como lo hemos aprendido. Está el bautismo de agua, está el bautismo del Espíritu Santo, pero también está el bautismo de fuego. Y el bautismo de fuego, mi hermano, es el bautismo de la prueba. Es el bautismo de meternos, mi hermano, en el desierto, con el único objetivo de poder purificar nuestro corazón. Hoy, en esta administración, en esta oración, hermano, yo quiero que, mira, yo sé que muchos de nosotros sabemos cuáles son las áreas donde Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Sabemos cuáles son las áreas en donde estamos siendo vulnerables. Sabemos cuáles son las áreas en donde estamos haciendo retrasar el recibir la herencia de Dios en nuestra vida. Lo sabemos. Pero hoy quiero que analice lo que hemos hablado hoy acerca de tu corazón, acerca de tu dependencia y acerca de tu identidad. Tres cosas que necesitan ser transformadas. Y si esas tres cosas necesitan meterse al desierto, dile al Señor: méteme en el desierto, Señor. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para meterte en el fuego, para meterte en prueba, para poder zarandearte como se zarandea el trigo. Y sabes, hermano, el Señor no sacó a Pedro del proceso, no lo sacó del desierto. Dios le dijo a Pedro: pero oraré al Padre para que tu fe no desmaye. El proceso es necesario. Cuando Pedro salió del proceso, hermano, oh Dios mío, ¿quién detuvo a Pedro? Pedro fue el primer apóstol que se levanta a predicar la palabra, y más de 3,000 personas aceptaron a Jesús. Pedro, mi hermano, fue reconocido como un líder importante dentro de la iglesia de Cristo. Aquel que traicionó a Jesús, aquel que negó a Jesús, aquel, mi hermano, iracundo, aquel hombre, mi hermano, que podríamos decir no se lo merecía, pero él llegó a entender su identidad.
Él llegó a permitir, mi hermano, que de su corazón saliera todo lo malo, todo lo impuro, hermano. Que su alma, que sus pensamientos, que sus acciones ya no trajeran el mundo a su corazón.